A ver, la pregunta es, ¿la señora Dina Boluarte está haciendo lo correcto? ¿Es por deficiencias simplemente intelectuales o incluso de preparación? ¿O hay un sesgo ideológico malvado detrás que le permite no ver o incluso voluntariamente no quiere ver? A ver, Enrique Valderrama seguramente tiene una opinión formada sobre el quehacer de Dina Boluarte y cómo se está conduciendo la señora en medio de una semana, además de donde ha hablado de todo lo que hemos visto, Enrique, pero de su hermano Nicanor Boluarte, ahí sí no ha hablado ni media palabra. Bueno, mi primer comentario sobre este tema es que sin duda ahora el señor ministro del Interior va a tener una doble tarea. La que tenía era evitar que Cerrón sea capturado. Ahora va a tener que evitar que Cerrón y que Nicanor Boluarte sean capturados. Los dos. Quizás en esa sumatoria de eventos o actividades alguno de los dos termine en prisión por digamos, la carga que significaría estos dos encubrimientos. Pero sobre la señora Boluarte debo decir que lo que noto fundamentalmente es un ánimo exacerbado de controlar o de tener poder, o de por lo menos disfrutar de las mieles del poder, mayormente. Esto la llevó sin duda a estar en la lista o en la plancha presidencial de Castillo por un tema de afinidad seguramente ideológica en aquel momento, pero luego de complotar con los enemigos de Castillo y evidentemente acceder al poder. Recuerda tú que antes de que Castillo sea vacado, ella es librada de la acusación constitucional que tenía en la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo cual le permite acceder al poder. Es decir, hace todo por el poder y por mantenerlo. Y por tanto no mira otras cosas. A ella lo único que le interesa es su alianza con el Parlamento que la sostiene, fundamentalmente Acuña y Alianza para el Progreso y Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Y lo demás parece no interesar. Vive totalmente desconectada con la realidad. Ella pudo haber generado en los siguientes meses, después de entrar al gobierno, las condiciones para que la gente diga o justifique de una u otra manera su permanencia en el poder. Pero que no se olvide mucho de la realidad, Quique, porque hoy día está pegada con babas y esa alianza que debe tener con Acuña y con Keiko se va a desaparecer el día que no sea presidente porque va a tener que enfrentar un tribunal por los severos delitos por los que la están acusando. Mucho antes, te diré. Yo considero que las fuerzas en el Parlamento solo están esperando la convocatoria de elecciones, que muy probablemente llegue entre marzo y abril. Y una vez que eso suceda, lo hemos comentado en un diario local, en el Diario Expreso, de que a partir de ese momento la vacancia va a empezar a sonar como una alternativa que podría ser, digamos, materializable, en el entendido que el señor Acuña va a luchar porque su movimiento supere la valla y tener, digamos, presencia en el Congreso. Acuérdate que las elecciones regionales también están a la vuelta de la esquina, abril la nacional y octubre la regional. Con las municipalidades. Y la señora Keiko Fujimori, lógicamente, va a tener alguna aspiración electoral, y no va a llegar pues hasta el último momento de la mano con Boluarte, como está hoy día. Por lo tanto, una vez convocado el proceso electoral, yo creo que sí se abre el debate sobre la vacancia. Lo dijimos aquí hace algún tiempo, sí, que el calendario electoral no se va a modificar, pero no es del todo seguro que sea la señora Boluarte la que entregue la banda presidencial. Por lo tanto, está sin duda, en graves aprietos en los próximos meses. ¿Qué tal de 5 años que nos ha tocado vivir? Terrible. O sea, ahora estamos terminándolo con una señora que no da pie con bola, que la verdad cada vez que habla una insensatez, por lo menos, pero parece que es depositaria de la influencia anterior, porque con el señor Castillo también era igual, lo mismo. Dicho sea de paso, el señor Castillo ha hablado hoy día. Y tenemos un video de Castillo, me parece, ¿correcto? Sí, lo tenemos. ¿Qué te parece si escuchamos lo que Castillo acaba de decir? Desde prisión, él ha jurado, casi rogando, diciéndonos, si ustedes me sueltan, no me voy a fugar. A ver, adelante. Yo tengo un arraigo laboral, yo tengo un arraigo domiciliario. Si ahora me da la oportunidad de estar libre, yo no voy a fugar, al contrario. E inmediatamente lucharía para que mi familia esté conmigo, a mi lado, junto a mis hijos. Yo no voy a fugarme del Perú. Yo amo a este país. Yo amo a mi patria. En ese marco, señor magistrado, no solamente reconozco y estoy de acuerdo con la defensa técnica de mi defensa, sino espero una respuesta del lado de la razón y la justicia. Asimismo, lanzó una frase polémica en referencia a la justicia peruana. Como está la justicia en el país, señor magistrado, vale la pena ser ratero, mafioso, corrupto. La señora Flor Gómez no es mi concuñada. Si bien es cierto que ha tenido una oportunidad de laborar como cualquier trabajador y cualquier profesional la tiene. Al Ministerio Público no le conviene
que esté libre. Ay, a ver, Pedro Castillo me da pena y me indigna, porque yo sinceramente creo que ese señor cree que es inocente. O sea, tú conversas con él, seguramente te metes a su celda, te sientas y conversas con él y vas a encontrar a un sujeto que está seguro de que con él ha ocurrido y está ocurriendo una injusticia. Quique, pero creo que no se acuerda que ha sido un golpista y lo hemos visto todos en televisión. Bueno, no creo que haya amado mucho al país para permitir que, por ejemplo, se encuentre en el Palacio de Gobierno $20,000 en los servicios higiénicos. En ¿no? el water, ¿verdad? Yo creo que no amó mucho al país cuando intentó dar un golpe de Estado, cuando intentó disolver el Congreso, cuando intentó apresar a la fiscal de la Nación de aquel momento, cuando intentó intervenir el Poder Judicial, disolver el Tribunal Constitucional. Creo que era un autócrata, además, muy limitado en términos intelectuales, porque incluso esa jugada le salió recontra mal. Creo que está en el sitio donde debe estar. Por eso yo desde siempre, estimado Fabricio, desde siempre, a pesar que algunos políticos experimentados, entre comillas, incluso algunos de mi partido, hablaban durante la época del señor Castillo, hay que darle un puente de plata al señor Castillo para que huya con su familia, etcétera, ¿no? Y yo confronté esa posición porque creo que no era pues digna. Y creo que Castillo debía estar en la cárcel como exactamente ahora lo está. Nada de puentes de plata. Creo que ha sido un gran daño para el país. Y su herencia, de señora Boluarte, tampoco es que haya mejorado las cosas significativamente. Es verdad. Hay que reconocer que no entraña el peligro democrático que entrañaba Castillo. Pero todos los demás indicadores sociales están igual o peor. Quique, la señora Dina Boluarte actúa así como actúa por ojeriza ideológica o por simplemente incapacidad Incapacidad absoluta. Yo ya incluso dudo que haya sido una persona marxista. Yo creo bueno, que simplemente... por lo menos en su casa, en campaña, se reunió con Bermejo y dio su sala para todas las reuniones que habían ahí, etc. Seguramente, pero ahora no creo que los reciba tampoco. Y estará yendo con otro tipo de personas. Pues a lo que voy es que yo no creo que en ella haya... Sinceramente, no por faltarle respeto, ninguna cuadro motivación político intelectual formado. de nada, es simplemente ambición por el poder. ¿Qué tendrá que ver pues con el marxismo? ¿Qué tendrá que ver con el liberalismo o con la socialdemocracia o con cualquier tendencia? El hecho que la señora le acepte pues unos Rolex de dudosa procedencia a un gobernador regional. De dudosa reputación, además. A eso digo, exactamente. Todo el mundo conoce pues la reputación del señor Oscorima, ¿no? Del Huayqui. O sea, yo creo que ella simplemente lo que quiere es disfrutar de las mieles del poder, de los honores que da el poder y se ha vuelto adicta de alguna u otra manera a esa dinámica. Y lo demás no le interesa. Y está en su gloria cuando recibe aquí a los dignatarios, sin duda, que se reúnen alrededor del foro APEC. Incluso el ministro, me parece, de Malasia le dice que ella es una suerte de dama de hierro o algo parecido, ¿no? Entonces ella creerá todos los halagos que le han hecho, pero ya la borrachera de APEC ya pasó. Y ahora va a tener que enfrentarse a la realidad cruda y dura, que es que tiene un rechazo mayoritario de la población y que no está haciendo absolutamente nada, y que las carteras más sensibles que urgen un cambio, la seguridad ciudadana que está hecho un caos, la salud pública que está hecho un caos, el señor de educación, incluso al que ya lo reciben pues con pifias, incluso tirándole huevos, que intentó aprovecharse de circunstancias tan lamentables como el asesinato de un profesor, donde luego fue abuchado porque quiso hacer arengas. Estos tres que no son cambiados y que ella protege constantemente. Y algunos que el Congreso sí ha realizado algún ajuste. Creo que el señor Mucho ha tenido muy buenas intenciones, pero lógicamente no ha estado a la altura de la posibilidad de entender y solucionar el grave y complejo problema que es la minería en el país. Pero considero que el Congreso sigue en deuda, porque es cierto que había un escándalo alrededor del tema del Ministerio de Inclusión Social, es cierto que había problemas en el tema de la minería, pero no me digan que las tres primeras cosas fundamentales no son hoy día seguridad, salud y educación. Y a esos ministros no los tocan. El Congreso también es corresponsable, sin duda, de lo que está sucediendo. Y no vaya a ser, hay que estar atentos a ver quién es el ministro que va a reemplazar al señor Mucho, porque de repente es un alfil de Acuña y la única razón por la que lo han censurado es para colocar una persona más. Hay que ver eso. ¿Qué crees tú que es lo que va a terminar pasando con Reinfo y todo lo alrededor de la minería? Yo creo que hay un problema muy grande en el cual tenemos que entrar en un diálogo abierto y sincero con el sector de la minería artesanal, que creo que es un sector que en el 90% de los casos puede ser asimilable a la economía, siempre y cuando planteemos un esquema más honesto. El 10% menos que pueden ser los ilegales tienen que ser combatidos incluso con ayuda de los artesanales. ¿El Estado tiene que comprar el oro? Yo creo que sí. Por ejemplo, mira, antes se hablaba del esquema del Banco Minero, creo que es un asunto que hay que debatir de nuevo. O estos estancos antiguos que había de la sal y de todo lo demás, ¿verdad? Y evidentemente hay la posibilidad de hacerlo, incluso lo ha planteado, me parece que los almirantes lo han planteado,
el Congreso, alrededor del tema de que el Banco de la Nación abra de alguna u otra manera una dimensión en la cual se pueda. Porque mira, más allá del tema de la formalización que tiene que avanzar, hay un asunto que es real, que tiene que ver con una perspectiva nacionalista. Queremos que el tercio más o menos de lo que se extrae de manera informal termine asimilándose a la economía nacional, evidentemente poniéndole pues un camino con el cual esto pueda ser viable, o queremos que termine enriqueciendo, entre comillas, o aumentando la producción de oro sin justificación de Bolivia, que ha aumentado creo en 300%, básicamente que es oro No peruano. el pueblo de Bolivia, pero los gobiernos últimos bolivianos son enemigos del país, eso es clarísimo. Absolutamente, absolutamente. Y creo importante en ese tema señalar entonces que el país tiene, o el Estado tiene que plantearle a los sectores de la minería artesanal un esquema de salida importante. Y eso pasa con un esquema de formalización que permita apoyarlos, por ejemplo, en el asunto de la importación de plantas procesadoras ambientalmente amigables, a cambio, lógicamente, de formalización, pero sobre todo de estándares mínimos ambientales y laborales, que creo que eso es fundamental. Sobre esa base nos podríamos poner de acuerdo, pero en este esquema en el que se dice no le vamos a dar ninguna salida, vamos a empujar a la mayoría que está en vías de formalización a la ilegalidad. Yo creo que eso no le conviene absolutamente a nadie, ¿no? Tú, entonces, Quique, ¿con qué nos quedamos al final? Hemos hablado de Dina, hemos visto un poquito de Pedro Castillo y hemos escuchado tu reflexión sobre el Reinfo. ¿Cuál es tu reflexión final alrededor de esta mitad de semana ya bastante movida hasta el día de hoy? Creo que es un gobierno cada vez más débil, lo acabo de decir en una columna. Es un gobierno cada vez más débil que se acerca significativamente a los números cercanos al margen de error, lo cual va a terminar complicando su existencia incluso en los próximos meses. Y considero que desde el espacio, por lo menos la mirada que yo intento representar, que es la mirada, digamos, del APRA, una nueva forma, un nuevo planteamiento de renovación dentro del APRA, creo que no tenemos que ser respecto a la vacancia nosotros ni alarmistas, ni evidentemente ansiosos. Creo que la posición correcta no es vacar, a Boluarte como sea, porque sí, porque eso solamente beneficiará o a la coalición que ya gobierna con ella, para no tener freno ni control, digamos, en las decisiones del Estado, poner ministros a sacar el país. O también beneficiaría la mirada pequeña pero existente de la del señor Pedro Castillo y su reivindicación, supuestamente, ante aparentemente la usurpación del poder. No hay que ser ni ansiosos por la vacancia, pero no hay que ser alarmistas tampoco. He escuchado por ahí alguno, incluso un ex parlamentario de mi partido, decir que sería prácticamente pues el fin del país si la señora Boluarte es vacada, el desastre. Y yo creo que eso es absolutamente falso. No va a cambiar en absoluto lo que pasa en el Perú si Boluarte es vacada. Muchas gracias, Quique. Encantado de haber estado. Muy amable. Enrique Valderrama en Hora Punta ha estado con nosotros, analista político.